Hola, bienvenidos a un nuevo tema. En esta ocasión hablaremos acerca de de la variación lingüística. Recordemos que cuando hablamos de la lingüística estamos hablando de esta ciencia que se dedica a estudiar cómo la lengua o mejor dicho, la forma en que nosotros nos comunicamos varía dependiendo a un sinnúmero de circunstancias. Todos sabemos que tenemos como idioma materno el español, pero no todos hablamos el mismo español. Si nos fijamos, escuchamos a personas de diferentes nacionalidades, incluso de nuestro mismo país, pero de diferentes regiones, cada uno de nosotros utiliza esta lengua que nosotros tenemos de manera diferente. Hay personas que tienen acento, nosotros a veces no podemos escuchar nuestro propio acento porque estamos ya tan acostumbrados a ese que ya para nosotros no es notorio, pero sí lo podemos encontrar en otras personas y podemos encontrar que de repente utilizan un acento, utilizan palabras diferentes, utilizan, en el caso de nosotros, sabemos de que en otras comunidades lingüísticas nos identifican porque utilizamos mucho la J y decimos pues y, aunque no lo notemos, y nosotros atribuimos que esa es una cualidad propia de las personas de Oriente, pero realmente es algo, un rasgo como distintivo del uso que nosotros le hacemos justamente al lenguaje. Entonces es acerca de eso de lo que vamos a hablar, de cómo es que surgen estas variaciones lingüísticas y también de la riqueza que eso conlleva, porque realmente que tengamos diferentes formas de expresarnos y de comunicarnos no es algo malo, porque tradicionalmente se ha pensado de que lo mejor sería tener una lengua estándar o que todos habláramos de una misma manera, pero realmente eso es algo que sería demasiado artificial porque nosotros, o sea, todas las personas que existen, tenemos diferentes formas de comunicarnos, algunos lo hacemos de una manera, otros lo hacemos de otra, pero lo más importante es que al final nos terminamos comprendiendo. Y es justamente en esos grupos de personas que se unen para utilizar ciertos vocablos, ciertos acentos, darle cierto estilo a la forma en que se expresan, es que surgen lo que conocemos como comunidades lingüísticas. Las comunidades lingüísticas son comunidades aisladas en un país o un territorio que tienen características particulares en el empleo del lenguaje. Por ejemplo, para nosotros una comunidad lingüística muy distintiva es Oriente. Ahí en San Miguel, en San Vicente, por ejemplo, Surután, utilizan una variación, hay una comunidad lingüística donde utilizan, por ejemplo, el sonido de la J es mucho más notorio. Sin embargo, hay otras regiones de otros países donde también se forman estas mismas comunidades. Si nos ponemos a ver detenidamente, realmente las personas que vivimos en el departamento de Santa Ana hablamos diferente a las personas que viven en San Salvador, por ejemplo, y estamos hablando de zonas que si tenemos vehículo podemos estar en una hora o más o menos quizás en esa misma región, pero sin embargo la evolución del lenguaje ha formado comunidades lingüísticas donde tenemos un empleo diferente justamente del lenguaje. Un ejemplo es la forma en que nosotros nos saludamos. Si se fijan, en todos los idiomas hay diferentes formas de decir hola. ¿Sí? O lo mismo que utilizamos. Ahora hay mucha gente que en lugar de contestar afirmativamente con un sí, dicen bien. Y aunque es una forma incorrecta, forma parte de las variaciones que se dan dentro de las mismas comunidades lingüísticas. Y es así como vamos a ver algunas variaciones que surgen en la lingüística dependiendo de algunas circunstancias. Hay algunas variaciones que se conocen como variaciones situacionales y es cuando nosotros utilizamos el lenguaje dependiendo de la situación en la que nos encontramos. Sabemos definitivamente que si yo me encuentro en una reunión de trabajo no voy a expresarme de la misma manera que me puedo expresar cuando estoy con mis amigos o cuando estoy con mis papás. O sea, y eso se llama variación, porque nosotros nos vamos justamente adecuando al momento, a las personas con las que estamos, a la comunidad lingüística a la que nos vamos nosotros a acercar. Incluso eso mismo pasa en los profesores. Puede ser que ustedes durante todo este tiempo hayan tenido contacto con profesores que siempre han trabajado en las ciudades, pero si alguna vez tienen la oportunidad de conversar con un profesor del campo, van a notar que hay muchas variedades, aunque son personas que han sido preparadas en el uso correcto del lenguaje, conocen acerca del lenguaje estándar, sin embargo, esas variaciones se dan porque él pertenece
o se ha adaptado a una situación situacional diferente, ¿verdad? Y es justamente lo que decíamos como ejemplo de eso, de la adaptación que nosotros sufrimos. Pero igual, otra variación que también surge en esta variación lingüística tiene que ver con las variedades sociales, y esto nos habla de la distribución social que existe entre las personas. Sabemos que nuestras sociedades están divididas en clases sociales. Hay clases altas, medias y bajas. Dependiendo en la clase social que una persona se encuentre, así va a tener una variación en la forma en que se expresa. Siempre pensamos que las personas que pertenecen a una clase social alta van a tener un léxico mucho mayor y van a tener mucha más facilidad de expresión. Eso no es un punto definitivo. Realmente hay personas que pertenecen a clases medias o clases bajas, pero que tienen un alto nivel cultural mucho mayor que personas que pertenecen a clases sociales altas. Sin embargo, es un factor que influye en cuanto a la formación y principalmente a los vínculos, a las nociones que se puedan tener acerca del uso adecuado del lenguaje. Dentro de este mismo variación se dan el uso de algunas variedades en cuanto nos expresamos. Hay variedades cultas cuando nosotros sabemos que se emplean tanto en forma oral o escrita, y bueno, y se nota cuando una persona ha tenido cierta preparación académica, por ejemplo, al momento de redactar algún documento, hacer una carta, una solicitud, etcétera, ahí se aplica muchas veces la variedad culta. Luego tenemos la variedad vulgar, que no corresponde al empleo inadecuado de expresiones, sino que se refiere al poco conocimiento que se tiene de la lengua. Por ejemplo, una persona que utiliza el mismo sustantivo en un mismo documento está utilizando una variación vulgar porque no conoce que también se pueden utilizar pronombres o se pueden utilizar otro tipo de palabras, de sinónimos en este caso. Y por último tenemos la variedad popular, que esta es la que se refiere específicamente a grupos étnicos o a grupos minoritarios sociales, y que obviamente tienen sus propias formas de expresarse, o incluso en nuestros abuelos, ¿verdad? A veces utilizaban el término taliste para decir que alguien es como demasiado terco, o a veces también decían que tenían los ojos talistes cuando ya tenían mucho sueño. Entonces a eso se refieren esas tres variedades que se dan dentro de esta variación social. La variedad culta, cuando lo que se adapta a una forma mucho más académica; la variedad vulgar, cuando desconocemos el uso correcto de la norma; y la variedad popular, que responde a las diversas comunidades que se desarrollan. La siguiente variedad que tenemos tiene que ver con la región, porque también dependiendo del lugar donde una persona ha crecido, ha convivido, también se generan estas nuevas variedades regionales, y lo podemos ver en el dibujo. Podemos estar todos viviendo en América, pero dependiendo de la región geográfica, de la topografía que nos ha rodeado, así nosotros crecemos de una manera diferente. Y lo pueden ver, por ejemplo, en Chile. Chile, aunque es un país suramericano y que se encuentra rodeado por otros países, la misma cordillera divide en regiones o en comunidades lingüísticas muy diferentes a las que se desarrollan en el mismo continente. O sea, Perú está a la par, pero no tienen una forma de hablar parecida a la que se desarrolla en Chile. Para que nos quede un poco más claro, vemos este dibujo, esta representación de España, donde podemos ver que en una misma región hay diferentes formas de poderse expresar. Está el gallego, el español, bueno, hay otras variaciones, el catalán, etcétera, ¿verdad? Y cada una de estas variaciones, que se encuentran dentro de un mismo contexto, dentro de un mismo territorio, manejan expresiones diferentes. Así como aquí en El Salvador, que existen comunidades náhuatl, los náhuatl hablantes, que utilizan sus propias expresiones y que las adaptan a nuestro idioma. Si no, por ahí tenemos el alguaste, por ejemplo, o el huiste o el huixquil, que justamente son palabras de origen náhuatl y que se han adaptado y que forman parte del uso que nosotros hacemos de manera cotidiana. Unidos estas variaciones, también surgen, mejor dicho, algunos códigos lingüísticos particulares que se emplean al momento de
de comunicarse. Por ejemplo, aquí tenemos la jerga, que sabemos que la jerga se usa principalmente en grupos pequeños de amigos y profesionales, y que en el caso de la jerga el significado que va a tener una palabra va a depender del contexto o del acuerdo que se ha logrado en esa comunidad. Así, por ejemplo, puede ser que sea una palabra incorrecta o que la sentimos un poco pesada, pero si la comunidad ha dicho de que es una palabra que significa algo menos pesado, entonces se utiliza de esa manera. También tenemos los tecnicismos, que en los tecnicismos sabemos que se utilizan principalmente en los ambientes científicos especializados y son vocablos que sirven para precisar algunos elementos. Básicamente todas las profesiones que existen tienen sus propios tecnicismos para referirse a algunas situaciones. Por ejemplo, dislalia, discalculia, cuando alguien tiene problemas para los números, tiene discalculia, cuando alguien tiene problemas para escribir, tiene disgrafía, y esos son parte de los tecnicismos que se emplean dependiendo de las comunidades científicas o profesionales. Y por último está el cultismo, que es obviamente esas son palabras de origen greco-latino, o sea, de Grecia o en este caso romano con el latín, y principalmente se utiliza en ambientes científicos, intelectuales y científicos. Por ejemplo, sabemos que muchas de las plantas que nosotros conocemos tienen un nombre común y un nombre científico. El nombre científico es el que se utiliza cuando escribimos propiamente en latín, ¿verdad? Pero además de esta, también en nuestras comunidades utilizamos otras formas de expresión lingüística que nosotros conocemos como los disfemismos y los eufemismos. Los eufemismos son expresiones mucho más amables o agradables que nosotros hacemos para sustituir una que tal vez no lo sea tanto. Y los difemismos sería lo contrario. Es cuando nosotros hablamos de forma peyorativa para referirnos a una situación o a una persona incluso. Vamos a ver algunos ejemplos que no son tan peyorativos para no ser tan pesados, y ahí podemos darnos cuenta. Tenemos por un lado el eufemismo tenemos el disfemismo que sería parir y el eufemismo que sería dar a luz. El disfemismo sería guerra, el eufemismo sería conflicto bélico. Nuevamente, el disfemismo sería mendigo y el eufemismo sería un indigente. Si se fijan, lo que hacemos con esas dos formas de expresión es suavizar por un lado y el otro lado es mucho más ofensivo. Un difemismo para una persona sería decirle que está loco, y un eufemismo sería decir que es un enfermo mental. ¿Sí? Entonces a esto se refiere, y esto también forma parte de las comunidades lingüísticas. El uso de uno u de otro dependerá obviamente de los acuerdos sociales que se han logrado y de cómo las comunidades lingüísticas están organizadas. Espero que les haya quedado claro este tema, y siempre los invito a que hagan sus anotaciones, vayan pausando el video en las partes que no comprendan. Igual, si tienen alguna duda, hay algo que no les ha quedado claro, siempre pueden hacer sus preguntas para en una próxima ocasión poderlas resolver. En ese tema ha sido todo. Gracias y nos vemos en la próxima.